Te adoramos y cuando estamos en tu presencia, Señor, todo el mundo desaparece delante de nosotros, Señor. Porque no podemos más que contemplar la hermosura de tu rostro, la grandeza de tu santidad, Señor, la luz de tu majestad. Cuando estamos en tu presencia, Señor, todo lo que está a nuestro alrededor desaparece. Nada tiene importancia más que estar contigo, Señor. Te damos gracias porque nos permites estar en tu presencia, porque nos has permitido a nosotros, aún sin ser dignos, Señor, nos has permitido estar cerca de ti, Señor, y buscarte y abrazarte y sentirte, Señor, en nuestros corazones. Hemos podido comprobar que eres un Dios vivo, que eres un Dios amoroso y que siempre, siempre estás con nosotros, Señor, hasta el final de los tiempos. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Bueno, pues ya es miércoles, media semana, ya es casi medio mes. Este año se nos está yendo rapidísimo, rapidísimo. Yo no sé si cuando se hace uno más viejo, el tiempo corre más rápido o los días se hacen más cortos o uno quisiera que las horas duraran más para estar más tiempo, ¿verdad? Pero de una cosa sí podemos estar seguros. Se sienta que el tiempo corre rápido o lento, cada día estamos más cerca de la venida del Señor. Y eso nos debe llenar de gozo, pero nos debe poner también a pensar qué estamos haciendo y dónde estamos nosotros parados en este momento. Si Jesucristo viniese el día de hoy, ¿dónde y cómo nos va a encontrar? ¿En casa? ¿Viendo algún programa de televisión, una serie, alguna telenovela? ¿Dónde nos va a encontrar? Quizás a nosotros podamos decir, a nosotros nos va a encontrar aquí. Bueno, físicamente estamos aquí, pero espiritualmente, mentalmente, ¿realmente estamos aquí? ¿O estamos nuestra mente pensando en la olla de los frijoles? ¿O está pensando en las cosas que tengo que hacer al rato? Bueno, pues eso cada quien lo sabe. Pero ¿sabes una cosa? Dios lo sabe. Vamos a ver el tema de hoy y tiene que ver mucho con lo que a veces nos sucede. Vamos a comenzar leyendo el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. El libro de los Hechos me gusta mucho porque no es un libro que habla de lo que pudiera haber sucedido o de lo que sucederá. Hechos 2, 42. Se llama el libro de los Hechos porque se trata de lo que hicieron los discípulos de Jesús, de lo que está hecho, de lo que se puede constatar. ¿Ya lo tenemos? Y dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y me encanta cómo comienza este versículo porque dice que perseveraban. Ya hemos hablado acerca de lo que significa y representa perseverar. Y eso es mantenerse, estar a pesar de y contra toda situación. O sea, no importa que hoy no me hayan dado ganas de venir, yo vengo. Eso es perseverar. Porque si nos hubieran citado para darnos un cheque o una aportación en dinero, hubiéramos estado aquí desde antes de que esa puerta estuviera abierta. Hubieran dormido quizás allá afuera, esperando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les iban a dar dinero.
De hecho, muchas veces cuando la gente compra boletos para un espectáculo, bueno, es más, mañana comienza el famoso mundial. Si tuvieras un boleto para entrar al estadio, yo te aseguro que quizás hoy te irías a dormir allá, para ser el primero en entrar. Pero, desgraciadamente, en lo espiritual no sucede así. Y dice aquí que perseveraban. ¿Quiénes perseveraban? Los discípulos de Jesús y toda la gente que estaba junto a ellos. En la doctrina de los apóstoles. Es decir, la doctrina de los apóstoles no es otra cosa sino todo lo que aprendieron de Jesucristo. Y perseveraban en ella, es decir, todo el tiempo trataban de mantenerse en esa doctrina, en lo que Jesús enseñó, en la comunión unos con otros, igualito que nosotros. ¿Qué comunión tan perfecta y tan hermosa existe entre nosotros, verdad? Todo el día ni nos pelamos, a veces ni siquiera en toda la semana, a veces no nos procuramos y como dijera un amigo mío hace años, y si te veo, ni te conozco. Esa es la comunión que muchas veces nosotros tenemos. Pero dice aquí que ellos perseveraban en esa comunión unos con otros. Comunión no es otra cosa sino una relación directa, unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí también cuando hacemos Santa Cena, no cabe la gente en este lugar. Perseveramos en la partición del pan. ¿Y por qué perseveraban en la partición del pan y en las oraciones? Porque eso es lo que Jesús había enseñado y dejado. Incluso antes de ser capturado, cenó con sus amigos y discípulos. ¿Para qué? Para establecer que ese era un símbolo que permitía a la gente que se dieran cuenta quiénes eran los discípulos verdaderos de Jesucristo. Pero muchas veces nosotros podemos pasar semanas, meses, años quizás, sin participar en la Santa Cena. Bueno, por eso les dije que me encanta este libro, porque dice libro de los hechos, no de los supuestos, ni de lo que debería, sino de lo que se hacía. Yo quisiera que nosotros escribiéramos en esta congregación todas las reuniones en un libro de hechos. ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué hicimos el domingo? Que pudiera toda la gente darse cuenta de lo que realmente hacemos aquí. Y te hice mención de la palabra perseveraban, porque con esa palabra empieza este versículo, pero además de eso se trata hoy. Porque ¿sabes una cosa? Hoy es tan fácil cambiar de iglesia y de congregación como cambiarse de ropa. Bueno, hay gente que se cambia más seguido de iglesia que de ropa. Es algo súper común. La gente anda de aquí para allá, si bien le va, porque si no, se contenta solamente con ver por internet a un montón de pastores, un montón de prédicas, un montón de mensajes, y sienten que ya con eso están participando de la comunión cristiana. Muchas veces nos vamos de iglesia porque decimos, es que aquí ya no me gustó lo que el pastor nos dijo. Lo sentí muy personal. ¿Sabes una cosa? Cuando el Señor me da un mensaje, yo no sé quién va a venir. Yo no sé quiénes van a asistir ese día. Porque nadie me llama para decirme, pastor, mañana vamos a ir, para que prepare la prédica porque vamos a ir nosotros.
No, o sea, el Señor simplemente da palabra porque Él sí sabe quiénes van a venir. Yo no, yo desconozco quiénes van a venir. Me imagino algunos, pero yo no sé quiénes van a venir a final de cuentas. A veces se llevan unas sorpresas de que viene quien no pensabas y de que quien tú estabas segurísimo que iba a venir no vino. Pero sabes, aquí lo importante o lo que quiero llegar a ver es este punto de que muchas veces nosotros nos cambiamos de iglesias porque algo no nos gustó o porque simplemente en otro lado nos sentimos cómodos. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano? Ser hijo de Dios no se trata de sentirse cómodo. Es más, yo me atrevo a decir que los hijos de Dios todo el tiempo estamos incómodos. Porque todo el tiempo hay algo que el Espíritu Santo nos dice que debemos arreglar o corregir. No se trata de comodidad, se trata precisamente de que ser sacudido y de ser incomodado por el Espíritu Santo. Porque ser cristiano no solamente significa creer en Cristo. Llevar una vida cristiana no significa solamente eso. Significa también permanecer en el lugar donde Dios nos ha plantado. ¿Y por qué es importante esto? Tú podrás decir, entonces, donde Dios me llevó, donde yo nací, ¿allí me debo quedar toda mi vida? Yo no lo sé. Dios sí lo sabe. Pero Dios te va a mover cuando Él tenga previsto moverte, no antes. Es como si estuviéramos en un vivero, en un invernadero. Si tú atendieras un vivero, tienes muchísimas plantas allí y las tienes allí todo el tiempo. Y las riegas, las cuidas, las alimentas, les vas moviendo, en algunos invernaderos les mueven la sombra o la luz que les dé o que no les dé. Y cuando están listas, cuando ya están de buen tamaño, entonces ya las venden. Ya se las llevan a otro lado. ¿A dónde? ¿A qué? A ser plantadas quizás en un jardín o en un lugar más adecuado. ¿Para qué? Para que puedan seguir creciendo. Pero si tú alguna vez has plantado una planta, valga la redundancia, y si esa plantita la trajiste por toda la casa, ya no digas por toda la ciudad, sino por toda la casa, de un rincón a otro y a otro y a otro y a otro, te habrás dado cuenta que esa planta no crece. No crece. ¿Por qué? Porque no permanece en un lugar, no se adapta a unas condiciones, no se desarrolla en base a un ambiente. Eso mismo sucede contigo y conmigo cuando andamos del tingo al tango, de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, de congregación. ¿Mande? O se secan, bueno, sí, o se secan las plantas. Eso nos pasa a nosotros cuando andamos de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque es importante permanecer, crecer, desarrollarse en una doctrina. ¿Para qué? Para que puedas aprender a discernir en el Espíritu. ¿Y cómo voy a saber yo que ese lugar donde estoy es el adecuado? Bueno, pues de eso se trata el tema de hoy. Estar en el lugar adecuado o en el lugar correcto. La Biblia dice que nosotros somos plantados en un lugar y allí tenemos que desarrollarnos. Los discípulos de Jesús anduvieron con Él 3 años y medio. No anduvieron buscando a Jesús y luego a otros maestros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos entendieron que para poder entender lo que Jesús les estaba enseñando, tenían que permanecer con Él. No podían andar de un lugar a otro. La iglesia no es solo una organización formada por hombres y para los hombres.
La iglesia es, mi hermano, y tú lo sabes, el cuerpo de Cristo. El cuerpo vivo de Cristo. Y yo hasta el día de hoy nunca he conocido una persona o una criatura, bueno, ni siquiera un animalito que nazca y crezcan las piernas por un lado, las patitas o los brazos por otro, la cabeza por otro, el cuerpo por otro. Eso no es posible. No se puede. ¿Por qué? Porque tiene que crecer todo el cuerpo completo. Así está diseñada la iglesia, como un cuerpo, porque es el cuerpo de Cristo. Y así debe crecer, organizada, con un orden, y todos juntos. Eso sería lo ideal. Pero resulta que muchas veces no puede crecer. ¿Por qué? Porque los que empiezan a asistir con frecuencia y vamos avanzando, de repente dejan de asistir. Y ese avance, ¿qué sucede? Se va para abajo, o se va hacia atrás, o lo peor, se pierde. Se pierde. ¿Por qué? Porque no hay una continuidad. Dios estableció la iglesia así como Él la quiso diseñar. Puso pastores y líderes al frente. ¿Para qué? Para que cuidaran de las almas y para que cuidaran de los congregantes. Dios establece a sus hijos en la iglesia. De hecho, en Efesios 4:11, vamos a ver, Gálatas, Efesios. Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Tú sabes en qué ministerio te vas a mover o te estás moviendo? ¿Lo sabes? Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Muchas veces no lo sabemos. ¿Por qué? Porque Él, Jesucristo, es quien constituye a cada uno en el ministerio para el cual Dios nos tiene destinados ya. Pero para que eso suceda es necesario pertenecer a una congregación, a una iglesia, para que el cuerpo de Cristo se desarrolle correctamente. Permanecer necesariamente da crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos plantados en un lugar, ese lugar es el que nos permite desarrollarnos. A veces podemos o no podemos estar de acuerdo con todo lo que escuchamos, con todo lo que nos enseñan, pero ¿sabes una cosa? Es necesario aprenderlo. Porque si no lo aprendes, entonces puedes ser presa fácil de cualquiera que venga y te hable cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento. Y hay algo importantísimo que se procura o que procuramos los pastores en una iglesia o en una congregación: que tú disciernas, que el Espíritu Santo te dé revelación y te muestre cuál es la verdad. Porque la congregación y la iglesia se trata de conocer y de exaltar a Jesucristo. No al pastor, no a los líderes, no a los hermanos, sino a Jesucristo. Y por eso es importante que nosotros atendamos a esa iglesia.
El Salmo 92:13. Salmo 92, versículo 13. Vamos a leer desde el 12. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¿Cómo dice que creceremos como los cedros del Líbano, como las palmeras, como árboles vigorosos, fuertes? Pero no solamente vamos a crecer, sino vamos a ¿qué? A dar fruto. Vamos a fructificar. Pero entiéndelo y créemelo, aunque tú hayas visto muchas veces quizás trasplantar un árbol, una palmera, lo trasplantan para que crezca mejor o crezca en otro lugar, pero tiene que estar plantado. Si no está plantado, se seca. Tú puedes sacar un árbol con todo y raíces y llevarlo a otro lugar y plantarlo nuevamente, pero si no lo plantas, por muy hermoso y muy fuerte y muy grande que sea ese árbol, se va a secar y se va a morir. ¿Y cuál es el propósito? Lo acabamos de leer, de crecer como un árbol vigoroso y fructificar, es anunciar que Jehová es recto y que en él no hay injusticia. Es decir, anunciar todo el tiempo las bondades y la gloria de Dios. Todo lo que hemos aprendido de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, permanecer, ¿qué implica? Implica fidelidad. Y desgraciadamente la fidelidad en estos tiempos es un valor que muchas veces no existe. Un valor que muchas veces es ignorado. ¿Y sabes qué? Muchas veces creemos que la fidelidad va a depender de los demás. Y la verdad es que la fidelidad depende de mí. Porque si yo me peleo con mi esposa y decido serle infiel porque me peleé con ella, ¿de quién depende eso? De mí. Pero si yo aún peleado con mi esposa o enojado con ella o con tu esposo o con quien sea, aún peleado, puedes ser fiel. ¿Por qué? Porque la fidelidad nos ayuda y nos mantiene en el lugar. Esa fidelidad es igual para con Dios. Cuando yo permanezco en un lugar, voy a servir aunque nadie me dé las gracias, aunque aparentemente a nadie le importe, aunque aparentemente nadie valore mi esfuerzo, yo no lo hago por agradar a la gente, lo hago para mi Señor. Y por cuanto yo le sirvo a Él, si nadie me da las gracias, no me importa. No me importa, yo sigo sirviendo porque yo le estoy sirviendo a Dios. Le soy fiel a Él y le sirvo a Él, aunque nadie reconozca lo que yo hago, porque yo no vivo o no debería como hijo de Dios vivir de los reconocimientos. Yo debo estar tranquilo y seguro sabiendo que estoy agradando a mi Dios. Y debo permanecer aún a pesar de las diferencias. Yo te decía, yo puedo pensar algunas cosas diferentes.
Nada me obliga a pensar como mi pastor y a actuar como él. Nada. Yo puedo diferir algunas cosas con él. Pero hay algo que yo debo saber que está sucediendo, y es que estoy haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Aunque a veces a la gente no lo entienda o no le guste o no quiera sencillamente. Si yo sé que lo estoy haciendo para Dios bien, lo voy a hacer, pero eso no me lleva a salirme o me lleva a desterrarme, sino al contrario, yo tengo que permanecer hasta que Dios me diga que me deba mover, si es que Él así lo tiene planeado. No porque yo lo decida, sino porque Él lo decida. Los discípulos de Jesús estuvieron con Él todo el tiempo, aún en los tiempos difíciles. Bueno, en los más difíciles, cuando lo atraparon, cuando lo apresaron, todos huyeron. Pero, ¿qué sucedió después? Todos volvieron. ¿Por qué? Porque había una comunión y había una unidad con Jesucristo. Y se dieron cuenta que habían hecho mal, recapacitaron y regresaron. Pero nosotros muchas veces nos damos cuenta que hicimos mal, pero no regresamos. Porque no vayan a decir: ¿cómo voy a quedar mal delante de todos si yo me salí? ¿Verdad? Recuerdan que en una ocasión Jesús estaba hablando y a la gente le pareció que lo que hablaba era una palabra muy dura, durísima. Y así lo dijeron: esta palabra es dura. Es una palabra difícil. Y dice la palabra que la gente se empezó a ir. Eso está en Juan 6:68. En el Evangelio de Juan 6:68. Sin embargo, cuando Jesús vio que todo el mundo se empezó a ir, les dijo a los discípulos: ¿quieren ustedes también irse como todos ellos? Juan 6:68. 6:68. ¿Ya lo encontraron? No es primera carta de Juan, es el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan 6:68 dice: ¿quieren acaso irse ustedes también? Jesús les estaba preguntando a los discípulos: ¿es tan duro que ustedes también se quieren ir? Pero Pedro, yo se los he dicho muchas veces, ese Pedrito me cae súper bien. Porque Pedro se parece mucho a nosotros, o más bien nosotros nos parecemos a Pedro. Pero iluminado por el Espíritu Santo le dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y a veces es tan dura la palabra del Señor que sí dan ganas de correr, porque dicen: no, ya puras pedradas allí. Todo directo, hasta parece que me lo están diciendo a mí. Mejor ya no voy. Pero Pedro le dijo al Señor: ¿a quién iremos, Señor? ¿Quién más nos puede dar palabras de verdad sino tú? Palabras de vida eterna. Tú eres el único que da palabras de vida eterna. Entonces no podemos ir a ningún lugar. Por eso les decía que estar en un lugar no depende de que yo me sienta cómodo. De hecho, te lo digo y creo que ya te lo había mencionado antes: si te sientes muy cómodo donde estás, cuidado. Cuidado, porque no estás siendo confrontado con la verdad. ¿Te están dando, como quien dice, a tole con el dedo, o te están dando por tu lado? La palabra siempre, necesariamente, nos debe confrontar e incomodar.
Pero entonces tú me podrás decir, bueno, pastor, y con todo esto, entonces, ¿cómo voy a saber si estoy en el lugar correcto o no? Pues la respuesta es muy sencilla, pero al mismo tiempo no es tan sencilla. La respuesta es, tienes que estar donde haya sana doctrina, sana palabra. Y viene otra pregunta, ¿y cómo voy a saber qué es la sana doctrina? Porque para muchos, la sana doctrina es que les hablen bonito. Para muchos, sana doctrina es un predicador que, ¡wow!, mueve todos los músculos emocionales. Salgo de allí y me siento como una fiera. Pero muchas veces eso no es sana doctrina. Sana doctrina no es otra cosa sino que en el lugar donde estás se comparta el Evangelio y la palabra de Dios como es. Sin adornos, sin agregados y sin acomodarlo a que nos sintamos bien. Porque a veces Jesús fue muy duro también al hablar. Y siendo duro, hablaba en amor, porque Jesús es amor. Pero el amor no implica que no tengas que conocer o saber la verdad. El amor no significa mentirte o ponértela suave para que te sientas cómodo. No es darte por tu lado, no es simplemente hablarte bonito para que vengas. El Espíritu Santo tiene que traerte a pesar de que te sientas confrontado. Y muchas veces incluso que te sientas exhibido. Porque a veces la palabra parece tan directa a nosotros que dices tú, te imaginas que todo el mundo te está volteando a ver a ti porque están hablando de ti. Entonces, ¿qué es una doctrina sana? Es aquella que predica la palabra de Dios. No es la iglesia más grande, ni la más bonita, ni la más famosa, ni a la que todo el mundo quiere ir porque, wow, el grupo de alabanza toca, increíble. Le decía Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda carta a Timoteo 4, 2. Fíjense bien lo que le recomienda Pablo a Timoteo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo no le dice a Timoteo, predica que se escuche bonito. Y háblales cuando estén preparados, porque no los vayas a agarrar fuera de tiempo. Tampoco les dice, no los regañes. Tampoco le dice a Timoteo, si no quieren hacerlo, déjalos, que no lo hagan, no se vayan a molestar. No le dice eso, ¿verdad? Le dice, predica la palabra. Es decir, que tu guía sea la palabra de Dios. Eso es sana doctrina. Instar es invitar. Invítalos, redargúyelos, exhórtalos, que vengan, que hagan a tiempo y a destiempo. O sea, no solamente cuando tú consideres que es prudente, sino aún cuando tú consideres que quizás no les va a gustar. Que los muevas, que los levantes de sus sillas, no les va a gustar.
pero tenemos que hacerlo. Porque eso, mi hermano, es la sana doctrina. Por eso dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. No exhortes en tus emociones, no invites, no los, ¿cómo dicen ahora los muchachos? Ajerar, ¿sí, verdad? No los ajeres así de, órale, ándale. No. Con doctrina, con paciencia. Pero no tienes que dejar de estar invitando a la gente. A mí a veces me dicen, ay, es que tú los ves y luego quieres que vayan a la iglesia. Pues es que yo los tengo que invitar a tiempo y a destiempo. Y cuando me preguntan, pero yo no estoy de acuerdo en ir, bueno, ahí entra la sana doctrina. Tienes que explicarle a la gente por qué es importante que asista. Porque la gente somos comodinos y decimos, es lo mismo. Pues no, mi hermano, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo porque en la iglesia, que es la comunidad, que es el cuerpo de Cristo, en la iglesia todos crecemos juntos. Si tú piensas que tu pastor ya no tiene nada que crecer, y no me refiero a lo físico, porque ese sí, yo creo que hasta ahí ya llegué, y ahora voy para abajo. Pero si tú crees que un pastor, porque está aquí al frente, ya no tiene más que aprender, te equivocas. Porque cada vez que uno abre la boca, cada vez que uno habla, cada vez que uno les predica, uno aprende algo nuevo también. Dios habla de nuevo, Dios muestra de nuevo, Dios enseña de nuevo. Y me habla a mí primero porque dice, primero tú, cabezoncito, tienes que entenderlo para que les puedas explicar a ellos. ¿Verdad? Así que cuando sientas que es un regaño para ti, no te lo tomes personal. Primero fue para mí. Y como yo no me quedo con nada, yo se los paso a ustedes. Pero es importante que sea así. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un lugar para escuchar pláticas motivacionales ni para venir a entretenernos. Para eso hay otros lugares. Pláticas motivacionales, hay miles de cursos en el internet. Hay muchas escuelas, hay muchos eventos, hay muchas reuniones donde puedes ir y sales como leoncito a comerte el mundo. Pero la iglesia no se trata de eso. La iglesia se trata de que tu vida sea verdaderamente transformada. ¿Cómo voy a saber entonces que la iglesia donde yo estoy es la correcta? ¿Que es el lugar correcto? La iglesia tiene que ser cristocéntrica. ¿Sabes qué significa cristocéntrico? Que el centro de todo lo que se hace, el propósito, el objetivo, la razón de todo lo que se hace en este lugar es Jesucristo. Él tiene que ser el motor de todo. Todo lo que se habla en la iglesia tiene que llevarnos a entender la persona de Jesucristo, a exaltar sus virtudes y a mostrarnos a nosotros y al mundo quién es nuestro Salvador, quién es el Hijo de Dios, el Dios vivo en el cual creemos y por qué creemos en Él. Porque si tú le preguntas a alguien por qué crees en Cristo y no sabe decírtelo, entonces, mi hermano, esa persona no ha sido bien enseñada, no ha estado en una iglesia sana. Porque tiene que saber y entender por qué está creyendo en Jesucristo. Porque vuelvo al punto, la iglesia debe ser cristocéntrica. Nunca aquella iglesia donde tú veas que se anuncia al pastor, cuidado. Porque no hemos venido a ver al pastor. Hemos venido a tener un encuentro personal con Jesucristo.
Y si lo que el pastor predica no me está llevando a ese encuentro personal con Jesús, cuidado. Cuidado. Si exalta su figura y su persona en vez de exaltar la persona de Jesucristo, huye de esa iglesia. Porque la máxima autoridad en cualquier congregación es Jesucristo. Venimos a exaltar a Jesucristo, no a los hombres, perdón. Iba a decir hombres, no sé por qué. En 2 de Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Aquí explica Pablo lo que es una iglesia cristocéntrica. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos suyos, suyos de ustedes, por amor de Jesús. El pastor que busca ser servido y admirado y que le pongan tapete rojo y que lo reciban, ¡wow! Va entrando el profeta, va entrando el apóstol. Cuidado, cuidado, porque a quien debemos predicar en todo momento es a Jesucristo. Y dice, y nosotros como siervos de ustedes. Porque nosotros no estamos para ser servidos, estamos para servirles. Si un pastor te ha hecho pensar o te ha hecho ver que tú tienes que servirle a él, perdón, mi hermano, pero el pastor es ahora sí que el primer servidor de una congregación. Estamos para servirte. Y si no lo hemos podido demostrar, reclámanos. Porque estamos para servir al cuerpo de Cristo. Por amor a Cristo. No por busca de gloria ni por busca de favores de nadie, sino por amor de Jesucristo. Porque le amamos a Él. Porque Jesús mismo, recuerden que Él sirvió a sus discípulos, les lavó los pies, los atendió y les dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y mi hermano, si el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, vino a servir y no a ser servido, ¿qué te hace pensar que cualquier pastor o líder o cualquiera tiene que ser servido? Es al revés. Tenemos que mostrar humildad y servir al cuerpo de Cristo. Tienes que fijarte también si en esa congregación hay amor y comunión. No hay dónde van. No se crean. Y dije, ya se van a ir. Pero mi hermano, Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Que se amen los unos a los otros. Si a ti no te interesa lo que le está pasando a tu hermano de la congregación, cuidado. Si a nadie le interesa lo que le está sucediendo a alguien en lo particular, cuidado. Si el pastor lo único que busca de ti es que vengas y traigas un diezmo, cuidado. Si se interesa en todo menos en ti, cuidado. Diría un pastor que escucho también de vez en cuando, huye de ahí, sal de allí. Porque debe haber amor y comunión. Y todo esto que va a producir necesariamente transformación en nosotros.
Si la iglesia donde estás no te está transformando por medio de la palabra, cuidado también. Si no has entendido nada, cuidado. Porque tiene que haber en tu corazón Espíritu Santo que te haga ver la verdad y que te vaya convenciendo de las cosas que están mal en tu vida, para que tu vida cambie de verdad. Porque ese es el propósito, que nuestras vidas sean transformadas por medio de la palabra de Dios, no por medio de la terapia del pastor, sino por medio de la palabra de Dios. El Evangelio transforma, el Evangelio salva, el Evangelio nos hace llegar a ser una persona nueva en Cristo Jesús, porque así dice la palabra. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva criatura debe manifestarse en todos nosotros. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios cambia necesariamente a cualquiera que está frente a ella. Si tú has podido estar frente a la presencia de Dios, tu vida tiene que ir siendo transformada. No puedes quedarte igual. Porque no hay nada ni nadie que resista la presencia de Dios sin ser transformado. ¿Qué sucede cuando muchas veces estás en un lugar que es el correcto? ¿Quién crees que es el primero en molestarse? ¿El enemigo? El enemigo es el primero que va a querer sacarte de allí. Y te va a empezar a meter pensamientos. Porque él sabe que una persona o una oveja que se aparta del cuerpo se pierde, se debilita, se muere, cae en desánimo y empieza a meter muchas cosas en nuestro corazón. Empieza a meter ofensa. No me gustó cómo me vieron. Llegué y nadie me saludó. ¿Cómo crees que ni un vaso de agua me ofrecieron? La gente empieza a sentirse ofendida. Ofendida por nada. Porque simplemente nadie le quiere hacer daño, pero esa persona ve que la gente hace las cosas como si estuviera queriendo hacerle daño o hacerlo sentir mal. El enemigo mete ofensa a tu corazón, mete desánimo. Ay, ¿a qué vamos? ¿Otra vez? Chale, no tienen llenadera. Todos los días ahí están metidos. No es para tanto. Y te empiezas a desanimar. Es lo mismo. Bueno, los que vienen, no todos los días, porque tampoco venimos todos los días. Los que vienen se pueden dar cuenta que no es lo mismo todos los días. Cada día hay algo nuevo que aprender y que escuchar. Pero bueno, el enemigo trata de meter desánimo, mete crítica. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya viste al pastor cómo trae su carro? No lo ha lavado. ¿Ya viste cómo viene vestida la hermana fulanita? ¿O el hermano? ¿Ya te diste cuenta? Ay, ¿con qué peluquero iría que lo dejó todo trasquilado? La crítica empieza a salir. Y cuando hay algún tipo de situación que nos ofende, viene otro enemigo o viene otra cosa que mete el enemigo más bien, la falta de perdón. Hemos hablado tanto acerca de la falta de perdón, porque sabes una cosa, la falta de perdón es uno de los lacres más duros y más terribles que existen. Cuando hay falta de perdón, no podemos avanzar, porque es un peso tan tremendo que no nos permite movernos.
¿Y qué otra cosa pone el enemigo para sacarnos de un lugar? Distracciones. Ahora mismo te digo, mañana comienza el mundial y vas a ver cómo la gente está distraída en eso. No quieren saber otra cosa más que del fútbol. No quieren saberlo. Cierran escuelas, cierran negocios. Gente no va a trabajar porque cómo se van a perder el partido inaugural. Y después nos quejamos de todas las cosas. Nos quejamos de todo lo que nosotros permitimos que sucediera. Y el enemigo hace todo esto ¿por qué? Porque el enemigo sabe que de entrada no necesita sacarte del cristianismo. El enemigo no va contigo para decir, me voy a llevar a este y que ya no sea cristiano. No. El enemigo puede tolerar que tú seas cristiano. Porque si él consigue sacarte de la congregación, alejarte del cuerpo de la iglesia, solito te vas a enfriar, solito te vas a secar y solito vas a morir. Si él consigue solamente alejarte. Y sabes, tristemente muchas veces lo consigue. Y nosotros nos damos cuenta como personas que habían tenido una transformación tremenda, que tenían un propósito tremendo o que tienen un propósito tremendo, ese propósito se diluye simple y sencillamente porque la persona se alejó de la iglesia, se alejó de la congregación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos. ¿Por qué? Porque el mantenernos y el permanecer tiene una recompensa. Dice la palabra en Hebreos 10:25, y esta a la gente no le gusta que se lo digas. Hebreos 10:25. ¿Ya lo tenemos? Cada vez que yo le digo esto a alguien me dice, ay, pastor, siempre salen con lo mismo. ¿Ya lo tienen? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? El día del Señor, el día de la segunda venida del Señor. Ese día se acerca, cada vez está más cerca, hoy está más cerca que nunca. Por eso dice la palabra, no dejando de congregarnos, porque la unidad del cuerpo de Cristo es lo único que nos va a garantizar estar preparados para ese día. Estar en el cuerpo, estar en la congregación, estar en la iglesia. Porque el día, mi hermano, aunque a veces queramos ignorarlo, el día se acerca. El día puede suceder en cualquier momento. El que permanece en la iglesia y en el cuerpo de Cristo, inevitablemente crece. Siempre tendrá crecimiento, más lento, más rápido, más grande o más pequeño, pero siempre vas a crecer. Vas a aprender obediencia, pero no queremos aprender obediencia. Nos resistimos a aprender obediencia. Vas a descubrir tu propósito. Y yo les decía hace un par de semanas, ¿cómo
A veces puedo yo entender por qué la gente no permanece o no persevera, porque no ha visto su propósito. No ha podido ver la visión de cuál es el propósito de Dios para su vida. Y al no verlo, pues aparentemente no hay nada por qué ir. Porque pues ¿a qué voy? ¿A qué vas? A que ese propósito que Dios puso en tu corazón se vea cumplido en tu persona. Pero si no lo has visto, pues entonces quizás esa sea la razón por la que no insistas y no persistas. Por eso el mantenerse te permite descubrir tu propósito y te permite formar una familia espiritual. Porque si nos vemos en la calle, muchos de nosotros nos vamos a llamar hermanos. Hermano Oscar, hermano Juan, hermano Luis, hermano Pedro. Y se oye muy bonito, hermano. Pero ¿realmente somos hermanos? Estamos formando esa familia espiritual que es la congregación. Porque si estuviésemos formando todo esto, cada uno de nosotros tendría que convertirse en bendición para los demás. Y ponte a pensar, ¿soy yo bendición para las personas que me conocen? ¿O al contrario, me ven y me sacan la vuelta porque no represento nada bueno para ellos? ¿En qué punto estoy? ¿En qué situación me encuentro? Si soy bendición para otros, quiere decir o significa que estoy siendo parte de ese cuerpo de Cristo y que estoy permaneciendo en Él. Ahora, la gente a veces se queja de la iglesia, no de esta solamente, de cualquier iglesia o de cualquier congregación, porque esperan quizás que sea el lugar perfecto. ¿Y sabes qué? La iglesia no es un lugar perfecto. ¿Y sabes por qué no es perfecto? Porque tú y yo estamos aquí. Y al estar aquí, por cuanto tú y yo somos imperfectos, la iglesia es imperfecta. Pero a pesar de ser imperfecta, la iglesia es el lugar donde tú y yo nos perfeccionamos día a día. Aunque no sea el lugar perfecto, es el lugar donde podemos perfeccionarnos. Mantener significa estar firme, significa echar raíces, significa ser enseñable. Déjate enseñar. Pero dejarse enseñar implica docilidad y humildad. Reconocer que no lo sabes todo y que el que está hablando algo te puede enseñar. Porque como te dije hace rato, nunca dejamos de aprender. Aprendemos también a servir con amor. Y hay algo importante que voy a recalcar y que lo hablamos al principio. Para que un árbol crezca, es necesario que esté plantado. No hay manera de que sea diferente. Si tú quieres ver crecer un árbol, necesitas plantarlo en un lugar. Si quieres que el manguito de mangos, tiene que estar plantado. Entonces, asimismo, si queremos dar fruto, es necesario estar plantados en un lugar, hasta que el fruto sea evidente y bendiga a los demás. Amén. Entonces, todo lo que permanece plantado da fruto. Y el llamado entonces hoy es ¿para qué? Para volver a congregarte, mi hermano. Para que regreses a tu casa. Para eso es este llamado. Para que si has dejado de permanecer o si has dejado de asistir a tu congregación,
te levantes de tu cama, te levantes de tu silla de una vez por todas y vuelvas a casa, a tu casa, al lugar donde Dios te mandó y donde Dios te plantó. Vuelve, porque eso te va a permitir sanar tus heridas, cualquiera que sean, recibir sanidad a tus enfermedades. Te va a permitir recuperar la paz que has perdido. Te va a permitir recuperar tu propósito y tu compromiso. Ayer en la célula hablábamos acerca del pueblo de Israel y de cómo una generación completa no pudo entrar a la tierra prometida porque perdieron su propósito. A pesar de todos los milagros que vieron de parte de Dios, terminaron no creyendo lo que Dios les dijo. Cuando les dijo, yo te voy a entregar en tu mano la tierra. Lo voy a entregar en tus manos. Terminaron no creyéndole a Dios. Y eso les costó 40 años de desierto y morir en ese desierto. Mi hermano, no seamos iguales. Entendamos que es necesario creer, dar el paso, permanecer, y si estás fuera o estás lejos, aún estás a tiempo de volver a casa. Porque en casa te espera el Padre. Y así como al hijo pródigo, el Padre está esperando verte caminar hacia acá para correr a tu encuentro, para abrazarte, darte el vestido nuevo, darte calzado nuevo, darte un anillo para que vuelvas a integrarte a la familia espiritual que es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Así que, mi hermano, de una vez por todas, levántate y muévete. Y si esta prédica te incomodó, gloria a Dios que te incomodó, porque es Él quien te está diciendo que es necesario moverse y volver. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a cantar una alabanza para terminar este servicio.